Bueno, pues nada, buenas tardes por venir a todos, compañeros. Voy a hablar un poco de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza, y luego, no sé si me dará tiempo, he hecho unos pequeños apuntes de la reforma del Código Penal que entró en vigor también este verano, de las cosas un poquito más importantes, ¿vale? Comenzamos un poquito con la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, la Ley Orgánica es la 4/2015, el 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que entró en vigor este verano. Bueno, aquí he puesto un poco el preámbulo de la ley para que más o menos todos sepamos de lo que habla. Y básicamente dice que la seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica, elemento esencial del Estado de Derecho. Ahora lo explico. La anterior ley era la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana. ¿Por qué se reforma la Ley de Seguridad Ciudadana? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos por qué se reforma. Es muy gracioso como en el preámbulo pone que hay nuevas, lo he subrayado, nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas. Los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de la actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional de esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo. Yo creo que todos sabemos el cambio a qué se refiere. Ya me coloco. El cambio se refiere a que con todo lo que está sucediendo en el país, de recortes y demás, la gente ha salido a la calle, las mareas, no solo la marea de educación, la marea verde, el 15M, el resurgimiento de Podemos, pues esto es lo que conlleva que al final se reforme la Ley de Seguridad Ciudadana, porque no creo que haya habido ningún cambio tan importante unos años antes, ahora en la ley, como esto que ha sucedido, con lo cual es lo que motiva que se haga este cambio. ¿Por qué? Porque luego lo veréis en algunos artículos. Si te fijas, si lees el artículo, vas asociándolo a diferentes cosas que han ocurrido. Rodea al Congreso, por ejemplo, es uno de ellos. Aparte de aquí, la Ley de Seguridad Ciudadana, también la reforma del Código Penal, creo que es en el artículo 557, si no recuerdo mal. Se dan como muchos supuestos, ¿no? Muchos supuestos de easy. Esos sí, luego los leemos si queréis, suponen que todo lo que pasaba en Rodea al Congreso es que pues unas personas están allí, se manifiestan y demás, y antes no pasaba nada, pero ahora si son muchas personas, es numeroso ese encuentro, ya sí que supone que sea un delito. Si la manifestación no era numerosa anteriormente, no era un delito, eso sí que viene en la reforma del Código Penal, es decir, vienen como muchos supuestos de cosas que han ido sucediendo que se han ido penalizando. Con lo cual, lo que te lleva a entender es que la reforma de esta ley y la reforma del Código Penal se ha hecho para esas situaciones penales, ¿no? Bueno, se estructura la ley en varios capítulos, ¿no? El primero es objeto de la ley, los fines y principios. El segundo habla sobre la documentación e identificación de los ciudadanos españoles. El tercero, que se habilitan a las autoridades competentes para acordar distintas actuaciones dirigidas al mantenimiento y restablecimiento de la tranquilidad ciudadana. El 4 habla sobre las potestades especiales de la policía administrativa y el 5 sobre el régimen sancionador. Yo, para hacerlo un poco más ameno y que no sea todo muy rollo de leyes y de artículos, lo que he hecho ha sido, lo que me ha parecido más interesante de la ley, resumirlo, ¿vale? Y bueno, realmente en algunas cosas sí que hay que leerlas y bueno, para que se entiendan bien, ¿no? El objeto de la ley es la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y su salvaguarda como bien jurídico de carácter colectivo. El ámbito de aplicación, todo el territorio nacional, y los fines, la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la garantía del normal funcionamiento de las instituciones, la preservación de la seguridad, la convivencia ciudadana, el respeto a las leyes, la paz, bla, 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 ¿vale? El artículo 4, los principios rectores, el ejercicio de la potestad y facultades reconocidos por esta ley a las administraciones y a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato,
discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, responsabilidad y se someterá al control administrativo y jurisdiccional. La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta de un comportamiento objetivamente peligro que razonablemente sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y en concreto atentar contra los derechos y libertades individuales. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bien, pues que... Perdón, ¿te presento? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a castigar a todos aquellos que se están levantando y que realmente están luchando por sus derechos, porque la actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente en peligro. Pues claro, eso crea una inseguridad jurídica enorme, porque claro, ¿quién lo determina? ¿Qué es lo que se entiende por existencia de una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente de peligro? Pues claro, entonces ahí lo que hacen ahora es que determinadas situaciones se van penalizando, ¿no? Y estos son los casos de... A ver, actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad. Los agentes solo podrán proceder a la entrada y registro en el domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fije la ley. Será... ¿Puedes cortar? Pues el artículo 15 dice que será causa legítima suficiente para la entrada en el domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros de extrema y urgente necesidad. Para entrar en edificios públicos no será preciso consentimiento de la autoridad que lo tuviera a su cargo. Este artículo será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas. Bueno, pues está muy bien la redacción, ¿no?, del artículo, pero ¿qué se entiende por causa legítima suficiente? Yo entiendo que queda un poquito impreciso, un poquito abstracto, para mí desde mi punto de vista, ojo, y no sé si la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas, podrán los agentes entrar con total libertad, no sé, yo lo veo un poco abstracto, ya os digo. Identificación de personas. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes podrán requerir la identificación cuando existan indicios o atendiendo a las circunstancias que se consideren razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. ¿Puedes cortar, por favor? Bueno, aquí los agentes podrán pedir la identificación a las personas que crean que están cometiendo un delito, que previsiblemente lo puedan cometer. Si no se les pudiera identificar en ese momento, se les acompañará a dependencias policiales para identificarlos y por tiempo limitado que no podrá exceder de 6 horas. En los casos de resistencia, pues estará lo previsto en el Código Penal en cuanto a delitos de atentado, resistencia a la autoridad, que también han sido reformados, ¿vale? Luego podrán practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios razonables para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos. Bueno, el registro se hará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se realiza esta diligencia y, si fuera necesario, dejar a la vista partes que normalmente van cubiertas en el lugar reservado. Estos registros podrán llevarse a cabo en contra de la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, lo entendemos bastante bien, ¿no? Si una persona se niega a que le vayan a identificar, pues le pueden identificar y le pueden obligar a ello. Supuestamente se van a utilizar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pero vamos, yo he visto en calabozos que lo de la proporcionalidad, pues que no es tal, ¿vale? Se pasan bastante. Luego aquí el capítulo 5 habla del régimen sancionador. Aquí destaca que bueno, la responsabilidad recaerá sobre el autor derecho, estarán exentos los menores de 14 años
Y aquí yo creo que es un poco, si me permitís la expresión, la madre del cordero, ¿vale? Dice el artículo 30 que se considerarán organizadores de las reuniones o manifestaciones quienes hayan suscrito la preceptiva comunicación. Si no hubiera comunicación, serán promotores quienes las presidan o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatorias de las mismas o por manifestaciones orales o escritas que se difundan, por lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se considerarán organizadores de las reuniones quienes las hayan suscrito, quienes las hayan pedido, sino que las difundan, por ejemplo, ahora por redes, que les den publicidad, que manden mensajes, y si no lo hicieran, pues a lo mejor los que estén en la cabeza, que sean un poco los cabecillas, pues sobre ellos será sobre los que recaiga la sanción. Luego hay una graduación de las penas que está en muy graves, graves y leves, y a su vez por tramos, grado mínimo, medio y máximo. Y luego siempre estará en el grado medio si concurren varias cosas, ¿no? Reincidencia, que se creará un registro central para reincidentes. Yo no lo sé si se ha hecho, la verdad ahí lo desconozco. Si los hechos se han realizado con violencia, amenaza o intimidación y usando cualquier tipo de prenda u objeto que cubra el rostro y utilizar menores de edad. Luego aquí he hecho un pequeño resumen de las faltas muy graves y he destacado algunas de las graves y de las leves. De las muy graves, que irían entre 30.001 y 600.000 euros, las manifestaciones no comunicadas o prohibidas. Fabricar, almacenar, usar armas explosivos, celebrar espectáculos públicos, prestar actos de luz sobre pilotos o conductores, bueno, lo podéis leer. Aquí hay manifestaciones no comunicadas o prohibidas. Bueno, no comunicadas o prohibidas, pues bueno, realmente no hace falta pedir autorización, porque según la Ley Orgánica de la Reguladora del Derecho de Reunión, el artículo 5, bueno, partiendo de la base, el artículo 21 ya de la Constitución dice que no hay que pedir autorización, ¿vale? El artículo 1 de esta ley dice que el derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21, se ejercerá conforme a lo dispuesto en esta ley. Y a lo dispuesto en esta ley se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada, y luego habla de las que son ilícitas, que son las penadas por la ley, ¿vale? Y luego aquí pues, se habla de las reuniones que realicen en los domicilios, en lugares públicos, partidos, sindicatos y demás. Y el artículo 3 dice: ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización. Solamente habrá que dar comunicación. Entonces, manifestaciones no comunicadas o prohibidas, entiendo que casi todas las manifestaciones se han de comunicar, pero prohibidas, ¿quién las tiene que prohibir y por qué? Supuestamente cuando ven indicios de que se pueda cometer un delito o vean indicios de que vaya a haber una revuelta, es decir, indicios se pueden ver siempre. Porque si ya partimos de la premisa de que cualquier manifestación numerosa ya, como dice el Código Penal, va a estar penada, pues claro, por prohibir, pues vamos a prohibirlas todas, ¿no? Cuando realmente pues no debería ser. Es mi punto de vista, siempre, ¿vale? Las faltas graves irían entre 601 y 30.000 euros. Aquí he señalado algunas también, no todas, por ejemplo, perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos y pues eso, que asistan numerosas personas. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, Senado y asambleas autonómicas, aunque no estuvieran reunidas. Es decir, yo voy con mis amigos, somos 50, nos manifestamos delante del Congreso, bueno, tomamos una Coca-Cola, no sé, delante del Congreso, y ya supuestamente, si a un agente de la autoridad le da por decir que estamos perturbando la seguridad ciudadana porque él lo cree y tiene presunción de veracidad, pues bueno, pues a lo mejor nos pueden multar entre 601 y 30.000 euros. Desde mi punto de vista es completamente excesivo y muy arbitrario, ojo, porque siempre quedas a lo que la gente diga, la gente opine, y todo esto son multas administrativas, ¿vale? Que van por la ley 3092. Entonces, bueno, aquí dice impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios. Pues si vamos, como vamos a ir el jueves a
pedir que paren el desahucio de Ricardo, por ejemplo, y demás, pues a lo mejor si a la gente se le cruza, no puede poner una multa de 30.000 euros, pues oiga, yo estoy aquí en la calle gritando 4 gritos, no entiendo que esté ni perturbando la paz, ni haciendo ningún acto delictivo, ni demás. Y luego está la desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse al requerimiento de la gente. Aquí igual, pues bueno, te pueden pedir la documentación y bueno, está fenomenal que te la pidan, pero no entiendo que si no tengas la documentación te tengan que llevar a comisaría para identificarte, como hemos visto antes, que puedas estar ahí durante 6 horas y que además te pongan una multa de 600 euros. Pues yo lo veo completamente excesivo, no sé. 7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, cuando lo ordenen las autoridades o cuando concurran los requisitos del artículo 5. El artículo 5, ¿qué dice? Pues el artículo dice que la autoridad gubernativa suspenderá y procederá a las reuniones cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales. Entonces, aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la facultad que tienen de prohibir una manifestación si estima razonadamente que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito y como tal potencialmente generadora de alteraciones del orden público. Pero a ver, ¿cómo que indicios? O sea, es que los indicios son tan arbitrarios y tan aleatorios, o sea, que porque yo a lo mejor me dé por cantar y decir cualquier cosa ya estoy cometiendo un ilícito penal, porque claro, esto es una sanción administrativa, pero si me lo llevan por lo penal, estoy cometiendo un delito. Ya tengo pena de prisión. Pues hombre, yo lo de los indicios pues, no lo veo tampoco. Cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para las personas o bienes, pues hombre, ahí sí, si estoy pegando a 4 o 5 personas, pues entiendo que sí, que es proporcionado. Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes o cuando fueran organizadas por miembros de fuerzas y cuerpos de la seguridad, etc. Aquí también he señalado que me parece curioso plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público. O sea, que me pueden poner una multa de 600 euros por cultivar plantas de marihuana, por ejemplo, en mi domicilio porque se ve algo por la ventana. Eso también lo veo excesivo, sinceramente. El uso no autorizado de imágenes o datos profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas en riesgo el éxito de una operación con respecto al derecho fundamental a la información. Aquí del uso no autorizado de imágenes o datos profesionales, realmente lo que viene a decir es que podemos grabar a la gente, ¿vale?, si hace algún ilícito contra nosotros, pero lo que no podemos es difundirlo de tal manera que les pueda a ellos perjudicar. Ellos a nosotros sí que nos pueden grabar con cámaras autorizadas, pero los periodistas también los pueden grabar, pero claro, el uso no autorizado de imágenes, claro, también hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque a ver cómo las utilizamos. Luego, faltas leves que irían de entre 100 y 600 euros, la celebración de manifestaciones sin comunicar a la autoridad cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores. Pues hombre, aquí realmente casi todas las manifestaciones se han comunicado, yo creo, y bueno, no sé, luego está el que hablábamos antes de que las prohíban o no, pero bueno, comunicarlas yo creo que se comunican todas. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Aquí esto está un poco al límite con el delito de resistencia y de atentado a la autoridad, ¿vale? Y faltas de respeto y consideración, pues hombre, es que también los agentes a veces, no voy a decir que provoquen, pero provocan, vamos, y que a lo mejor le digas eres un chulo porque se está poniendo chulo, pues que me pongan una multa de 600 euros, pues hombre, es que eres un chulo. Vamos, es que no sé, yo en el turno veo unas cosas a veces que digo, es que, jolines, es que eres un chulo, así de claro, vamos. Luego, la ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada. Bueno, pues aquí sabemos de lo que hablamos y, por ejemplo, no tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida. Aquí supuestamente es a partir de 3 veces que no tengas la documentación cuando te la hayan pedido. Supuestamente está el registro en el que ellos verían que ya te la han requerido 3 veces y que no la tienes. Pero bueno, si no tienes la documentación y
si a algún agente pues, se le pone las narices, pues a lo mejor te puede poner una multa de 100 euros y ahora tú pues la pagas con el 50% de descuento o la recurres, pues te la pueden poner. Aquí, ¿veis? Aquí lo pone con posteriores pérdidas. Aquí, que he señalado que me parece curioso, dejar sueltos o en condiciones de causar daño a animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. Hombre, aquí lo de dejar sueltos son condiciones de causar daños a animales feroces. ¿Qué son animales feroces? Quiero decir, ¿mi perro feroz? Bueno, hoy casi se comía Rosy, pero bueno, no muy feroz, pues ¿verdad? Pero se la comía a besos, Entonces, hombre, yo aquí entiendo que a lo mejor se refiere a animales grandes y animales que realmente puedan ser feroces. Pero bueno, que si por animal feroz también consideramos un perro, pues bueno, pues también te puede poner una multa, ¿vale? Hasta 600 euros. Y luego el consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. ¿Qué se entiende por perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana? Es que claro, todo es como muy perturbe gravemente. Pues si la estás liando parda, pues claro, pero si tú estás en la calle tomándote una cerveza con 3 amigos, estoy haciendo botellón, estoy perturbando el lugar público, ¿me pones 600 euros de multa? ¿Me puedes poner 600 euros de multa por tomarme una cerveza en la calle? Pues hombre, si la gente considera que estás perturbando gravemente la tranquilidad ciudadana, pues sí, te la puede poner. Luego aquí he comentado un poco el tema de la prescripción de las infracciones, ¿vale? A ver, algunas, las menos graves a los 6 meses, las graves al año y las muy graves a los 2 años, de haberse cometido sin no sean leves, graves o muy graves. Bueno, la prescripción se interrumpe con cualquier acción administrativa, ¿vale? Esto es un poco rollete. La reparación del daño. Bueno, pues aquí si las conductas sancionadas hubieran ocasionado daños o perjuicios a la administración pública, la resolución del procedimiento contendrá un pronunciamiento expreso acerca de la exigencia del infractor para que reponga el daño. Si no lo pudiera reponer, pues habrá que determinar un procedimiento complementario para que lo pagara. Y luego la responsabilidad civil será siempre solidaria entre los causantes del daño. Es decir, si hay varias personas que cometen una infracción de este tipo, pues lo tendrán que reparar entre todos. Y si fuera menor de 14 años, responderán los padres. El régimen jurídico, como he dicho, la ley 3092 de la administración, porque todo esto son multas, ¿vale? Si la conducta, esto es importante, si la conducta pudiera ser constitutiva de delito, el órgano administrativo lo que dará cuenta será la autoridad judicial, le pondrá en conocimiento del hecho y si el Ministerio Fiscal y la autoridad consideran que es un delito, separaría el procedimiento sancionador administrativo y iría por la vía penal. Si por el contrario el Ministerio Fiscal o la autoridad que competa considera que no es un ilícito penal, sino que sería administrativo, volvería otra vez a la vía administrativa y comenzaría o proseguiría el procedimiento administrativo sancionador, es decir, tendría que pagar la multa posteriormente, ¿vale? Luego, las sanciones pecuniarias que no hayan sido abonadas previamente deberán hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de firmeza de la sanción. Si no se hiciera, se llevará a cabo por vía de apremio, es decir, que si no pagas te lo embargan y te lo quitan y se cobran. Y bueno, aquí he hecho unos pequeños apuntes de la reforma del Código Penal, pero como no sé si nos va a dar tiempo porque tiene que intervenir la compañera Lorena, pues si queréis lo dejamos aquí y si nos da tiempo, pues luego os comento algunas cosas que se han reformado del Código Penal, como la prisión permanente revisable, también sobre el maltrato animal, vídeos íntimos, edad sexual y un montón de cosas, ¿vale? Y luego también tenía aquí unas críticas que hacen a las dos leyes, al Código Penal y a la Ley Mordaza, y bueno, pues si nos da tiempo, luego también lo vemos, si queréis, ¿vale? Pues ya está. Bueno, la compañera es Lorena, es diputada de la Asamblea de Madrid y lleva todo el tema de justicia, entre otras cosas. Y bueno, lo primero que quiero hacer es pediros muchísimas disculpas por mi tardanza, pero la realidad es que me he perdido absolutamente. Yo no me oriento nada y dependo completamente del GPS del teléfono. Se me ha caído, estaba en mitad de la carretera, no sabía cómo ir, no podía parar. Total, que ha sido un horror. Lo lamento muchísimo, pero es lo que me ha pasado. Lo siento un montón.
Así que, bueno. Bueno, cuando a mí me invitaron a venir a participar en este acto junto con Nuria, la idea era que os habláramos de estas reformas que llamamos leyes mordaza, tanto la ley que os he explicado ahora Nuria, que es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, como una de la que se habla un poco menos, que es la reforma del Código Penal. Yo, que he sido abogada durante todos estos años de mi vida, hasta hace 7 meses, que soy... Ya, vale. Bueno, pues os decía que la previsión es que os habláramos de estas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, de la que se habla un poco menos, pero que también es muy importante y también afecta mucho a muchas personas. Yo creo que la razón por la que a mí me han invitado a venir aquí, más allá de que, pues bueno, yo soy diputada de Podemos de la Asamblea, ahora estamos también en campaña organizando actos también un poco temáticos, es que yo soy abogada y participé desde su constitución en la plataforma No Somos Delito, que no sé si habéis oído hablar de ella. Era una plataforma formada por diversas organizaciones, asociaciones preocupadas. En primer lugar, lo que primero apareció es que se iba a reformar el Código Penal. Y entonces ahí estábamos un grupo de abogados y de abogadas que sí sabíamos, éramos conscientes de que la reforma que proyectaba el gobierno del Partido Popular era una reforma terrorífica que iba a afectar de manera drástica a derechos y libertades de las personas, y sin embargo nos temíamos que podía ser una reforma legal que pasara bastante desapercibida en la sociedad, puesto que del Código Penal se habla poco y se sabe poco en general. Parece que es una cosa que le afecta a los delincuentes y entonces eso a los demás, gente de bien, no nos afecta, ¿no? Yo siempre he hablado de una frase que me parecía llamativa cuando yo he sido abogada, cuando asistía a una persona en comisaría y esa persona me decía luego, es que me han tratado como a un delincuente. Y decía, ¿y cómo se tratan los delincuentes? ¿No? O sea, parece como que está aceptado que es que a los delincuentes no se les trata bien, o esas son cosas que afectan a otros, ¿no? Y sin embargo, esta reforma del Código Penal afecta de manera decisiva a muchas personas en nuestra vida cotidiana. Y preocupados por esta situación y viendo como, por ejemplo, otras reformas que estaba haciendo el Partido Popular sí que habían tenido una atención por parte de la ciudadanía muy grande, como por ejemplo la ley de la reforma del aborto, nosotros nos reunimos y dijimos, tenemos que hacer algo para que esto cunda entre la gente tanto como, por ejemplo, ha cundido la reforma de la ley del aborto, que a base de movilizaciones se ha conseguido parar. Después nos enteramos de que también querían reformar la que luego ha sido más conocida, la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, y nos pusimos a trabajar sobre las dos, y lo que hicimos fue hacer una serie de documentos, traducirlo al lenguaje sencillo y hacer un trabajo muy divulgativo de ir por todo tipo de asociaciones y lugares al que se nos llamaba para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, entiendo que esta es la razón por la que a mí me invitan con Nuria, que es abogada en ejercicio y que está practicando ahora ya estas reformas que yo no he llegado a tocar, porque me he puesto a trabajar como diputada antes de que entraran en vigor las dos leyes, y la realidad es que yo me he quedado en el plano teórico y ya no lo estoy tocando, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que podamos comentar algunos aspectos de la reforma del Código Penal, que creo que sí son interesantes, sí me gustaría contaros algunas de las cosas también que tienen que ver con la justicia y que ya estamos haciendo en la Asamblea de Madrid y que creo que también os pueden ser interesantes, un poco para que conozcáis también por qué es importante que Podemos esté en las instituciones y qué está significando eso para todos y todas nosotras, ¿no? Pero bueno, para ser fiel con el programa, empiezo con el Código Penal y luego y os lo cuento un poco deprisa para no cansaros, ¿no? Bueno, de la reforma del Código Penal, nosotros, o yo, siempre digo que tiene una serie de características que la definen. En primer lugar, es que es una reforma absolutamente innecesaria. ¿Y por qué decimos que es una reforma innecesaria? Pues bueno, porque la realidad es que nosotros, antes de este nuevo Código Penal, que la realidad es que es un nuevo Código Penal, porque la reforma es tan extensa que prácticamente es la redacción de un Código Penal nuevo, viene cuando nosotros, en España, ya teníamos uno de los sistemas penales, uno de los códigos penales más duros de toda Europa,
Y sin embargo, somos una de las sociedades en las que menos delitos se cometen. Y yo sé que esto puede resultar llamativo porque tenemos algunas sociedades un poco idealizadas, ¿no? Los países nórdicos. Uno jamás pensaría que en España se cometen menos delitos que en Dinamarca, Suecia o Noruega, pero la realidad es que sí. Es que tenemos la inmensa suerte de que somos un país de gente maja y pacífica. Y aquí se cometen muy pocos delitos y sobre todo delincuencia violenta. Tenemos muy pocos delitos de todo tipo, pero sobre todo crímenes violentos estamos bajo mínimos. En España es una cosa que no existe. Yo durante el año pasado estuve trabajando como colaboradora en un programa de Antena 3 de sucesos, ¿no? Uno de estos que hacen tratamientos de los delitos un poco sensacionalistas, ¿no? Y yo tenía siempre este debate con el resto de los tertulianos, porque a ellos les gustaba mucho tratar algunos... es que si hiciéramos aquí ahora mismo un juego de, venga, ¿cuáles son esos crímenes horrendos que todos conocemos con nombres de apellidos? Y es que no llenamos las dos dedos de las dos manos. Y yo empiezo, Marta del Castillo, Sandra Palo, los niños estos que mató José Bretón, los hijos, ¿no? Sigan. Alcácer. Pero Alcácer, ¿hace cuántos años es? Hablamos de los 90. Ahí está. El niño de Guerrero que desapareció. También. Que también 4 o 5 años. Jeremy. Pero esos son niños desaparecidos. Asunta. Hablo de crímenes. Sí, Asunta. De Cuenca. No, es de... La que viene de Cuenca de ahora. Pero lo que quiero... Bueno, sí. Eso es verdad. Los crímenes machistas contra las mujeres, en eso nos llevamos la palma. Pero más allá de ese delito, que sí tiene un repunte, o sea, es un delito importante, que tiene una importancia grande, cuantitativa y cualitativamente en nuestro país, el resto de crímenes, quiero llamaros la atención porque la realidad es que nos lo sabemos todos con nombres y apellidos, porque son muy pocos. Y es precisamente a golpe de tratamiento mediático de ese tipo de delitos como se legisla en nuestro país. Porque os doy algún dato, la media europea de comisión de delitos está en 67,6 por cada 10.000 habitantes y en nuestro país es de 45 delitos, o sea, casi 21 puntos por debajo de la media europea, de la Unión Europea. A pesar de estas cifras tan bajas de comisión de delitos, somos uno de los países de la Unión Europea que tiene una población penitenciaria más elevada. Y así hemos pasado del año 1980, que teníamos 18.500 personas presas, a casi 70.000 personas presas que tenemos en la actualidad. Ha crecido un 404% la población penitenciaria. Yo me acuerdo que cuando daba clase de Derecho Penitenciario en la facultad, les preguntaba a los alumnos, ¿qué explicación dais a esto? Y ellos decían, pues claro, ya están todos los delincuentes en la cárcel, por eso el número de delitos es bajo y la población penitenciaria alta. Pero eso no es toda la verdad. La realidad es que desde los años 90 estamos teniendo una deriva, el legislador ha ido haciendo cada vez una legislación penal más dura y dando cada vez a los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en lugar de resolverlos muchas veces con otras soluciones que serían más sensatas y más eficaces, lo que hace el legislador es convertirlo en delitos y endurecer el Código Penal. Así, pues, por ejemplo, teníamos un problema grave de personas que conducían bajo los efectos del alcohol, es verdad, se producían muchos accidentes y había un problema muy grave, pero ¿de qué manera lo ataja el legislador siempre? Es a golpe de Código Penal, ¿no? Bueno, por eso digo que esta reforma es innecesaria porque nuestro número de delitos es muy bajo y tenemos ya una tasa de presos altísima. Otra de las características es que es una reforma profundamente injusta. Y es una reforma profundamente injusta, tengo aquí más resumido, es una reforma profundamente injusta, en primer lugar porque ha excluido a las personas expertas en derecho penal y en las personas que estudian la criminología, las han sacado de este debate penal. De hecho, cuando todavía no se había aprobado y se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados, yo me acuerdo que en las ponencias del Congreso acudían un montón de catedráticos de Derecho Penal y decían, estamos todos en contra
A nadie se nos ha preguntado, y es más, es la primera vez en este país que se hace una ley de esta envergadura y no conocemos la autoría. No sabemos qué persona es la autora intelectual de este Código Penal, porque ese secreto nos lo hemos guardado porque nadie quiere responsabilizarse de este bodrio. Es un Código Penal que retrocede 200 años en cuanto a garantías. Y es, sobre todo, un Código Penal que busca criminalizar la pobreza y la protesta social. El Partido Popular nos lo ha vendido en muchas ocasiones, ya está más calladito, pero al principio lo vendía como el Código Penal contra la corrupción, y luego os contaré rápidamente, porque voy a pasar deprisa, con 4 características, como no es verdad, sino lo que es un Código Penal que lo que castiga es, como digo, la pobreza, la solidaridad, que aplica lo que llamamos el derecho penal de autor. El derecho penal de autor es el derecho penal que castiga no los hechos, sino la persona por sus características, ¿no? Por alguna cosa que después os contaré, que endurece las penas sin justificación ninguna y que favorece los intereses del gobierno haciendo un abuso de la potestad punitiva del Estado. Después paso a explicaros estas características. La primera cosa importante que tenemos que saber de la reforma del Código Penal. Este nuevo Código Penal lo que ha hecho ha sido eliminar las faltas. Seguramente sabéis que el derecho penal castigaba las conductas más graves como delitos, las conductas más leves como faltas. Los delitos tienen como sanción aparejada la prisión, las faltas son aquellos hechos que no constituían una agresión muy grave para la sociedad y se castigaban con otras penas menores como la multa, los trabajos en beneficio de la comunidad. Bueno, pues ¿qué hace el gobierno? Dice: los jueces de instrucción, que son los juzgados de cercanía, pues los juzgados de aquí de instrucción de Valdemoro, en Madrid los de la Plaza de Castilla, están saturados. ¿Y qué hacemos cuando los juzgados están saturados? Bueno, lo que dice toda la lógica, lo que dicen todos los jueces, todos los especialistas profesionales de la justicia es la gran olvidada, la justicia hay que dotarla de medios porque lleva 200 años abandonada. Es un pilar básico de la democracia y del Estado de Derecho y no tiene apenas recursos económicos. ¿Por qué? Porque la justicia no da votos. Entonces, como no da votos, no se crean plazas de jueces, cuando los jueces se ponen enfermos no se les sustituye, cuando los funcionarios se ponen enfermos jamás se dotan esas plazas, todo funciona con papel, no está digitalizado. Es impresionante la diferencia, por ejemplo, entre la agencia tributaria, es decir, cuando al gobierno le interesa que una administración funcione, como es el caso de la administración tributaria, ahí vemos que no hay ni medio fallo. En el mes de marzo, abril, el Estado tiene todos nuestros datos, todos nuestros movimientos, todo lo que hemos ganado, lo que hemos pagado o no pagado, lo tiene perfectamente controlado el Estado y no se le pasa ni un pelo. Eso sí, la justicia, yo os invito, si no habéis estado nunca en un juzgado, a que entréis en un juzgado cualquiera y os quedáis alucinados porque muchas veces no se ve al funcionario detrás de la montaña de papeles. Expedientes acumulados en carros de la compra y una vez tiene la sensación de que se podía echar ahí una cerilla y desaparecerían miles de expedientes judiciales, como de hecho ha pasado, que se han perdido sorprendentemente expedientes judiciales. Bueno, pues ¿cómo resuelve el Partido Popular este problema de que los juzgados están saturados? Pues nos cargamos las faltas. Bueno, vale, sí, muy bien, nos cargamos las faltas y por un lado podría uno decir, bueno, pues mira, pues hay un montón de conductas que no van a tener ahora la represión del Código Penal. Dice el gobierno que la razón por la que hace esto es porque hay que reservar el derecho penal, que es un derecho penal muy agresivo, que restringe mucho los derechos fundamentales, como la libertad, hay que reservarlo para los casos más graves. Entonces, lo que hace el gobierno es que dice, bueno, vamos a despenalizar las faltas, las vamos a sacar del Código Penal y las vamos a castigar, como estaba explicando antes Nuria, con la ley Mordaza, en vía administrativa, la sacamos del Código Penal. Pero ¿cuáles son los mitos de esta situación? Bueno, en primer lugar, se crea un follón tremendo, porque ahora hay un montón de situaciones que uno ya no sabe dónde ir. El otro día me contaba una persona que tiene un problema con un vecino, que le pone el coche aparcado en la puerta de su casa, no puede ni abrir para salir. Bueno, esas serán situaciones muy comunes, cotidianas, o que una vecina te corta la cuerda de la ropa, o te echa un bote de lejía por fastidiar. O sea, las típicas peleas de patio de vecinos, ¿no? Eso antes se resolvía, juicios de faltas en el juzgado de tu pueblo o de tu barrio. Bueno, pues ahora ya no se pueden denunciar esas cosas ya no son faltas. Ahora ya no sabemos muy bien qué se hace con este tipo de cosas, ¿no? Pero aparte de haber creado un problema a la gente que ya no sabemos dónde ir, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que las faltas que tenían que ver
con el orden económico, o sea, las faltas contra el patrimonio, o sea, los hurtos, los robos de poca monta, los convierten en delitos. O sea, esto de que iban a reservar el Código Penal para castigar los casos más graves, nanay de la China. Lo que hasta ahora eran faltas de hurto, los castigan más severamente porque los convierten en delitos leves. Y los que no son faltas contra el patrimonio son los que pasan a la ley Mordaza y las castigan en vía administrativa. ¿Y qué pasa cuando las castigan en vía administrativa? Que se salen del control del juez, que es la propia administración quien es juez y parte, es la parte que decide, que impone la sanción y que la ejecuta. O sea, no es un juez el que está controlando las garantías en esa situación. Antes, además, había una ley de tasas para las personas físicas, ahora ya se ha suprimido, ¿no? Y el resto de faltas se castigan, como digo, como delito leve. Con lo que esto supone, además de que luego hay quien dice que nosotros somos populistas en Podemos, pero vosotros fijaros, castigan las faltas contra el patrimonio como delito leve, los hurtos, todo esto, ¿no? Tiene una sanción con lo que ello implica de antecedentes penales, que las faltas no tienen antecedentes penales. Cuando uno tiene un antecedente penal, por ejemplo, pues no se puede presentar a unas oposiciones durante un tiempo. O si eres una persona extranjera y tenías tarjeta de residencia, no la puedes renovar porque has cometido un delito. Y además, la pena, que es más grave. Pero es que además, cuando se miran las estadísticas del Ministerio del Interior, qué delitos se cometen en nuestro país y en qué cantidad, el único delito, porque en general llevamos 30 años a la baja, todos los delitos descienden, cada vez se cometen menos delitos. Y el único que tiene un ligero repunte es el robo en casa habitada. Ligero, no hay que tener miedo, es el único que sube un poquitín. Bueno, pues este delito precisamente es el único que no se ha endurecido. Se endurecen los que tienen que ver con el pequeño delito, ¿no? Está demostradísimo que acabar con la pequeña delincuencia, es decir, quien entra en un supermercado a robar cosas, ¿no?, por debajo de los 400 euros, que ahora es delito y antes era falta, eso no se combate con una pena más dura, eso se combate con políticas sociales, es evidente. Pero por eso esta es una reforma de calado marcadamente populista, ¿no?, porque no resuelve el problema, sino que lo agrava. Y luego, por otro lado, pues claro, resulta curioso que se endurecen los delitos contra el patrimonio, las faltas contra el patrimonio, como digo, de poca monta, y sin embargo, quien comete un desfalco contra el erario público que de verdad hace daño, es decir, los delitos de corrupción o los delitos de defraudación a la hacienda pública, tenemos que esperar a que se hayan defraudado 120.000 euros en un ejercicio fiscal en un año para que pueda ser considerado delito. O sea, lo que de verdad hace daño a la sociedad, tenemos que esperar a esa cuantía tan elevada, porque todo lo demás por debajo de eso está despenalizado. Pero hay de ti, como entres en un supermercado a robar una barra de pan, que es que entonces ya es delito. Y además se añade una cosa que aquí es donde digo que se habla del derecho penal de autor, la agravante de peligrosidad. Desde el primer delito se deja además al arbitrio del juez, es decir, al propio criterio del juez, que te pueda incrementar la pena por concurrir la agravante de peligrosidad en el caso de que el juez considere que esto consiste el robo en tu medio habitual de vida de la persona. Si el juez considera que es el medio habitual de vida, podrá ser una circunstancia agravante. Otra verdadera barbaridad que pasa en el Código Penal, que será la más conocida, que más os suena, es que se introduce la prisión permanente revisable. ¿Y por qué decimos las personas penalistas que estamos en contra de esto y que esto es una barbaridad? Porque todos hemos visto, efectivamente, delitos que se cometen en nuestras sociedades que son horrendos, ¿no? Imaginemos ahora mismo los atentados de Atocha del 11M. O imaginemos, bueno, cualquiera de estos delitos que hemos mencionado, que hemos contado con los dedos de una mano y que son espantosos, verdaderamente, ¿no? Pero la realidad es que nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Las personas que han sido víctimas de esos delitos horribles tienen todo el derecho del mundo a sentir deseo de venganza, a sentir un odio tremendo que nunca superen. O sea, ellos tienen todo ese derecho. Pero el Estado no está para amparar esos deseos particulares de las personas. El Estado está para velar porque se cumplen con las garantías constitucionales, y la obligación del Estado es juzgar a las personas que han cometido un crimen horrendo y al mismo tiempo que les imponen una pena que sea proporcional al daño que han causado, tienen que asegurar también que se cumple con otro derecho fundamental y que está en la Constitución, que es que las penas tienen que estar orientadas a la reinserción social. Y esto
no es un desideratum de buenas personas, no, es que eso está en el artículo 25 de la Constitución, que es un derecho fundamental. Que una de las funciones principales de la pena es que las personas tienen que salir después de la cárcel reinsertadas. Y ese es un derecho fundamental. Pero es que además de eso, en España teníamos ya una pena de 40 años de privación de libertad. Que en muchas ocasiones tenemos en este momento más de 300 personas en España que tienen pendiente una pena muy superior a los 40 años de prisión. Porque no, hay veces que se pueden acumular penas de 40 años y no se pueden limitar. Es verdad que nuestro Código Penal prevé un sistema de limitación de las penas, pero no siempre se puede aplicar. Es un cálculo complejo, no merece la pena explicarlo, pero sí que lo sepáis, que hay personas que tienen penas ya por encima de los 40 años, más de 300 personas en nuestro país. El otro día escuchaba a Albert Rivera, en la entrevista que le hacían a Pastor en El Objetivo, decir, bueno, sí, nosotros estamos en contra de la prisión permanente revisable, lo decía así con la boca chica, porque, claro, en España ya hay una pena de 40 años, si se cumpliera, claro, si se cumpliera, porque la realidad es que entran por una puerta y salen por otra, es que luego las penas no se cumplen. Eso es absolutamente incierto. En España, todas las penas, el 100% de las penas, se cumplen de manera íntegra, y solamente el 85% de los presos acceden al régimen de semilibertad, es decir, al tercer grado o la libertad condicional al final de su condena, los últimos años de su condena. Que eso no es librarte de la pena, eso es cumplir la pena en unas condiciones diferentes, pudiendo salir a trabajar, pudiendo estar más tiempo en casa, pero por supuesto que hay un cumplimiento de la pena porque hay un control judicial, la persona no está libre. Y como digo, solamente el 15% de las personas acceden a este régimen de libertad. El 85% se come la pena a pulso, como dicen los presos, desde el primer día hasta el último, sin salir ni de permiso. Y por supuesto, las personas que han sido condenadas por este tipo de delitos, de asesinatos, de terrorismo, de pertenencia a banda armada, los que tienen estas penas tan altas, os aseguro que no ven un régimen de semilibertad en su vida, ¿no? Se comen las condenas íntegras. Por tanto, otra de las razones por la que era innecesaria reformar el Código Penal y establecer esta prisión permanente revisable es que en España ya teníamos este sistema durísimo y por eso vuelvo otra vez a deciros, teníamos uno de los sistemas ya más duros de toda Europa, porque es que en el resto de Europa existe la prisión permanente revisable a los 15 años. En el resto de Europa no hay personas que cumplan condenas de 40 años o más de prisión, como sí existe o existía ya en España. Ya voy abreviando más. ¿Por qué decimos que es un código penal, además, que castiga la pobreza y que endurece conductas, endurece la sanción a conductas que no tenían un reproche social, no había una demanda social? Porque, por ejemplo, vuelve a convertir en delito el top manta. Yo, desde luego, no he escuchado jamás a ninguna persona considerar que el top manta, es decir, la venta en la calle de CDs pirata, era una conducta que consideraran peligrosa. No sé si sabéis que se despenalizó hace unos años, era delito, había un montón de personas que estaban en prisión por vender CDs en la calle, se hizo una campaña muy potente de parte de movimientos sociales y se consiguió pasar de delito a falta. Bueno, yo en todos estos años que ha sido falta no he visto que hubiese un clamor social en favor de endurecer esa conducta que nadie, entiendo, que percibe como peligrosa, ¿no? Bueno, pues esta es una de las conductas que se pasan de falta a delito sin ninguna explicación, es decir, sin ninguna justificación detrás. Y otra de las situaciones es castigar la solidaridad. Se pasa a considerar delito aquellas personas que ayuden a las personas inmigrantes extranjeras a entrar en el territorio o a permanecer en él con ánimo de lucro. Ayudar a una persona extranjera a permanecer en territorio español sin tener permiso de residencia con ánimo de lucro. Puede ser alquilarle una vivienda. Si eres abogada, pasarle una consulta jurídica y cobrarle. Si eres dentista, cobrarle por... Es decir, cualquier prestación, no lo sé, es que es un concepto completamente abstracto, como decía Nuria también, ¿no? Se abusa mucho en estas dos redacciones de dejar un montón de conceptos así de indeterminados y así de amplios, de manera que, pues bueno, hay un montón de conductas que se me ocurren a mí que podrían ser constitutivas de delito o sancionables, porque es que es una cosa tan amplia y tan indeterminada como ayudar a una persona extranjera a permanecer en territorio español con ánimo de lucro. Se condena la protesta social porque
se tipifican, se convierten en delito conductas que no constituyen en absoluto una práctica regular. Yo, desde luego, cuando estudiaba en la facultad, lo que aprendíamos era que para el Código Penal, para el derecho penal, se reservaban no solamente las conductas más graves, por supuesto, sino también aquellas conductas que constituyen una tendencia en nuestra sociedad. Es decir, matar, robar, pues bueno, hace muchísimos siglos que está probadamente sobrado que son cosas que desgraciadamente suceden, y suceden de una manera reiterada, ¿no? Esas son conductas que sí merecen estar en el Código Penal. Pero conductas de tipo, pues mira, lo tengo aquí apuntado, conductas del tipo ocupar pacíficamente la sede de una entidad privada, un banco. ¿A qué os suena esto? A preferentistas, a la PA. Ocupar pacíficamente la sede de un ente público, el INEM, el Sareb, ¿no? También. Interrumpir el normal funcionamiento de un servicio de transporte público. ¿Cuándo habéis oído que pasara eso? Pues hace como 2 o 3 años, en 2 ocasiones hubo una organización de la sociedad civil que paró, pulsó esa medida de seguridad que hay para interrumpir el metro, para parar el metro, para protestar por la subida del precio del transporte. Pero ¿cuántas veces ha sucedido eso en nuestra sociedad? Yo recuerdo 2. ¿Y cuántas veces recordáis que se haya ocupado la Sareb, o un banco, o una sede del INEM? ¿O cuántas veces recordáis que se haya hecho un escrache a un político? ¿Se han hecho escraches a los políticos? Se han hecho, pero ¿cuántas veces se han hecho? 5, 6... Es decir... ¿Cuándo han robado? Cuando han robado. Pero más allá de que esté o no justificado, es que, por una cuestión puramente técnica, es que en el Código Penal deben reservarse no solamente aquellas conductas graves, sino las conductas que constituyen una tendencia en la sociedad. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido convertir en delito acciones puntuales que han servido a los movimientos sociales para hacer actos de protesta. Bueno, pues ellos los han convertido en delitos, ¿no? Y no solamente no constituían una tendencia, sino que lo han hecho de una manera absolutamente chapucera, dejando conceptos muy amplios, muy poco determinados, que lo que dejan es un arbitrio muy grande al juez para decidir si estamos en presencia de ese delito o no, como por ejemplo, el que incite. Es que eso de incitar, ¿qué es, no? Conductas de ese tipo. O además sanciona conductas que son idénticas a las sanciones que prevé la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. De manera que, como no pueden castigarse, porque está prohibido, hay un principio que se llama non bis in idem, no se puede castigar una conducta 2 veces por la vía administrativa y por la vía penal. Pero lo que deja es en manos de la policía la decisión de si una determinada conducta que está viendo la deriva al ámbito penal o la deriva a una sanción, a una multa administrativa, dejando, como digo, un enorme arbitrio a la policía. Voy finalizando con 2 cosas. La corrupción, que ya os la he adelantado antes. Nos vendía el Gobierno que este era el Código Penal de la corrupción y, sin embargo, se ha perdido una ocasión de oro para endurecer los delitos de corrupción, que no solamente no se han endurecido, sino que los delitos, por ejemplo, de malversación que cometen los funcionarios públicos, los delitos de corrupción que cometen los funcionarios públicos, en muchos de ellos se han bajado bastante las penas y, sin embargo, se ha perdido una ocasión de oro para castigar los delitos de corrupción entre particulares, como por ejemplo la venta de participaciones preferentes por parte de los bancos. Si bien en un primer momento, en un primer borrador del Código Penal, se previó la posibilidad de que constituyera un delito, en el último borrador, la ley que ya finalmente se ha aprobado, este delito se ha decidido no castigar. Y después se mantiene otra situación que ya os adelantaba antes, que claramente marca la diferencia entre que nos hace ver a quién persigue verdaderamente este Código Penal, que es el siguiente. La diferencia entre la defraudación a la administración pública o la defraudación a la hacienda pública, a la administración tributaria. En el primero de los casos, un fraude a la seguridad social, que puede consistir, por ejemplo, en que una persona que está cobrando el paro, pero cobra un paro muy bajo, no le llega y consigue un trabajillo en B. Y está manteniendo las 2 cosas, ¿no? Un trabajillo en B y un paro para conseguir llegar a fin de mes. Bueno, pues esto, desde el primer euro, constituye un delito de defraudación a la administración, a la seguridad social. Dejar de pagar a la hacienda pública por debajo de 120.000 euros en un ejercicio fiscal no es constitutivo de delito.
Es una infracción administrativa que se sanciona con una multa, pero no es un delito. Hay que esperar, a ver, imaginaros además lo que hay que ganar para defraudar 120.000 euros en un año. Es que de lo que estamos hablando de los ricos. Bueno, pues esto hay que esperar 120.000 euros, como digo. O sea, es que este delito es que me parece muy sintomático, porque se puede comparar con muchos, ¿no? Se puede comparar con el pequeño robo, que se castiga como delito desde el primer euro, se puede castigar con los delitos que cometemos las personas trabajadoras y las clases populares normales, ¿no? Defraudar a la seguridad social porque con el paro no llegas a fin de mes. Voy terminando con la reforma de los delitos de terrorismo, porque me parece que también, pues bueno, es un tema que está de rabiosa actualidad y también un poco por saber con quién nos jugamos los cuartos, ¿no? Porque lo que me parece más preocupante de la reforma de los delitos de terrorismo, que no sé si sabéis que se aprobó en un pacto aparte, como en un texto diferenciado del Código Penal. Esto fue un pacto contra el terrorismo que firmó el Partido Popular con el Partido Socialista, unos meses antes de la entrada en vigor y la aprobación de la reforma del Código Penal. Bueno, pues este es el primer elemento que me parece llamativo, bueno, y pacto al que por supuesto ahora Ciudadanos ha dicho que se suma también. El único partido que de momento ha dicho que no se suma ha sido Podemos, ¿no? Bueno, el Partido Socialista solamente expresó su opinión en contra de este pacto antiterrorista en relación con la prisión permanente revisable, pero se lo comió con patatas, ¿no? Dijo que no estaba de acuerdo con esta prisión permanente revisable, pero se la ha comido y la ha aceptado. Pero ¿qué otras objeciones o qué otras cosas se le pueden criticar a este pacto contra el terrorismo? Bueno, pues en primer lugar, la propia definición de terrorismo que hace, que es tan amplia que hace que puedan llegar a castigarse como terrorismo acciones que se parecen mucho más a la solidaridad que al terrorismo yihadista. Y os leo el concepto de terrorismo que se maneja. Dice: será terrorismo los desórdenes públicos u otros cometidos contra el patrimonio si con ellos se pretende obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Es decir, desórdenes públicos u otros cometidos contra el patrimonio si con ellos se pretende obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Aquí entra perfectamente parar un desahucio o hacer un escrache, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de verdad de un pacto de primer orden para parar el terrorismo yihadista o estamos aprovechando o está aprovechando el Partido Popular con la inestimable ayuda del Partido Socialista para meter por la puerta de atrás la condena o la tipificación nuevamente de actos de protesta? También se tipifica como delito de terrorismo a los activistas que cometan estos mismos actos, pero en las redes sociales, o al que acceda a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático. ¿Qué habría sido de nosotros, por ejemplo, en el caso Wikileaks o Falciani, ¿no? Estos son casos, claramente, de acceder a contenidos en sistemas informáticos prohibidos, o sea, son casos de hackers que, con esta vigente reforma del Código Penal y este pacto, serían considerados delitos de terrorismo. O a quien difunda públicamente mensajes o consignas que inciten a otros a cometer alguno de los delitos en este capítulo. Bueno, miren, yo, ¿qué responsabilidad puedo tener si he venido aquí a dar una charla del círculo y de pronto hay alguno de vosotros que sale indignado? ¿Se podría considerar que estoy yo incitando a alguien a cometer un acto que, por otro lado, podría ser, por ejemplo, parar un desahucio, que como ya es considerado, pues nos vamos los dos al trullo, el que ha parado el desahucio y yo por incitadora. Y hablar también, por otro lado, de que este tipo de conductas que se cuelan por la parte de atrás en este pacto contra el terrorismo tienen además una serie de secuelas procesales muy graves, porque es que a las personas procesadas por terrorismo se las puede detener y mantener incomunicadas 5 días. 5 días. Y además de eso, no tienen secreto de las comunicaciones y además se puede entrar en su domicilio de manera con una mayor violación del derecho a la intimidad y a la protección del domicilio que en cualquier otro tipo de delito, ¿no? Porque estamos hablando de casos de terrorismo. Bueno, pues estas eran un poco las cosas que yo quería contaros sobre la reforma del Código Penal. Como ya esta charla ha sido muy extensa, pues no sé, yo creo que a lo mejor podemos abrir un poco de coloquio, ¿no? A ver, si les parece. ¿Quién empieza? Chicos, ¿quién rompe
el hielo. Perdona, por lo que estás contando, por lo que parece el PP esta legislatura la ha aprovechado al máximo. Ha sacado un provecho en todos los aspectos bestiales. Y lo que no termino de entender es, bueno, sí, lo entiendo porque tienen la mayoría en el Congreso y votan lo que quieren y como quieren. La pregunta es, tú estás diciendo que se ha desaprovechado para poder meter algunas penas en algunos casos y de la misma manera que se han quitado faltas que tenían que seguir estando en el Código Penal como faltas. ¿Esto es que tiene un plazo en el que una vez que se ha reformado no se puede volver a reformar? ¿O no? En el momento en que pueda haber otro gobierno, etcétera, esto se funde, se quita y se dice, no, mira, esto no nos vale para nada, esto era para el PP, pero nosotros no lo queremos. ¿Eso es posible hacerlo? ¿Intervengo ya? O... Sí. Vale. O sea, por supuesto, o sea, no, las leyes no tienen un plazo obligatorio de duración. Las leyes existen hasta que otra mayoría del Congreso de los Diputados decide cambiarla por otra diferente. Por eso, bueno, o sea, yo creo que la única explicación que yo me doy a que esto no haya tenido una contestación todavía mayor es a que yo creo que, en cierto modo, como yo creo que Podemos ha cambiado ya mucho las cosas, o sea, más allá de lo que pase el 20 de diciembre, o sea, yo creo que ya el cambio ha llegado, lo vemos en montones de ayuntamientos, lo vemos en montones de cosas. Y yo creo que esto también ha producido una cierta sensación de ya dejarse un poco como todas las cartas para la baza del 20 de diciembre. Y que a partir del 20 de diciembre, si se logra una mayoría suficiente en el Congreso, por supuesto, todas estas leyes se van a la basura. O sea, la ley Mordaza, concretamente, además, es que hay el compromiso de derogarla hasta por parte del Partido Socialista. O sea, yo creo que el primer gobierno de cambio que llegue va a derogar la ley Mordaza. El Código Penal es más complicado. Yo creo que a lo mejor se derogará de manera inmediata ciertas cosas como la prisión permanente revisable, quiero creer que sí, pero el Código Penal exige pensar en un modelo, en qué tipo de Código Penal queremos, ¿no? Por supuesto, o sea, la respuesta es sí, se puede derogar al día siguiente, hace falta eso sí una mayoría muy grande del Congreso de los Diputados porque es una ley orgánica, o sea, una ley especialmente grande que toca derechos fundamentales y requiere una mayoría muy cualificada de la Cámara, del Congreso y del Senado para poder reformarla, o sea que haría falta, parece que no vamos ahora a gobiernos de mayorías absolutas, sino que vamos bueno, esperemos que haya un gobierno de cambio, pero que en todo caso parece que va a tener que estar negociando y pactando el tiempo que dure la legislatura, parece que es a eso a lo que vamos, ¿no? Y bueno, pues hará falta desde luego llegar a un acuerdo sobre qué modelo de código penal queremos y yo creo que este código penal es absolutamente inaceptable, pero no lo creo yo, o sea, es que es una opinión unánime, estarás de acuerdo conmigo, sí, de todos los especialistas en derecho penal, ¿no? O sea, no he escuchado ninguna sola opinión favorable al respecto. Entonces, por ejemplo, lo que le ha pasado al hombre este de rodear el Congreso, que le han caído un puñado de años cuando supuestamente lo único que hizo fue estar ahí, solamente ha sido por interpretación de lo que decía la policía. Una exageración. Y dentro de la ley Mordaza, las grabaciones de los Mossos d'Esquadra dando una paliza a una persona, eso sería delito también, ¿no? Sacar esas imágenes por internet. Hombre, yo entiendo que difundirlas por internet a los Mossos o la policía, sí, lo que no sería delito es que tú eso lo denuncies y lo lleves a un procedimiento judicial en contra de los Mossos d'Esquadra por abuso de la autoridad, obviamente, porque esos fines que hablábamos de proporcionalidad y demás, evidentemente se lo están saltando a la torera, por lo que tenemos que denunciarla, evidentemente que se haga un procedimiento contra ellos. Claro, que no puedes difundirlas por redes, pero sí que puedes denunciarlas, sí, claro. Pero lo sacaron por redes después de llevarlo a juicio. Después de llevar ahí, lo denunciaron a los Mossos d'Esquadra lo que estaban haciendo con ese chaval. ¿Sabes a lo que me refiero? Igual que al chaval de 14 años enfrente de lo del Congreso, la hostia que le metieron con una bola de goma. Solamente molestar ahí cuando se pasaron, todo ese tipo de cosas. Pues yo creo que eso, desde el principio en el tiempo, es anterior a la ley. Claro, es anterior, pero que ahora mismo ese tipo de cosas les caerían más de 60.000 euros. Pues lo que comentábamos antes, pues a ver, depende un poco de lo que interprete la autoridad judicial, si lo quiere llevar por vía administrativa
administrativo lo quiere llevar por vía penal, porque como están más o menos parejas en un sitio y en el otro, ¿sabes? Es que más o menos es igual. Si a la gente le considera que sí, pues a lo mejor, normalmente se suelen ser por vía penal, no se sanciones administrativas. Pero sí. Lo que desde luego hubiera quedado sancionado fue los que rodearon el Congreso, el Parlamento catalán, que salieron ilesos de aquella, desde luego con estas regulaciones nuevas, no sería, ¿no? No sería el caso en absoluto. Claro. De todas maneras, yo creo que estas leyes, de modo particular con la ley Mordaza, a mí yo lo que veo mucho es que lo que viene a hacer también es poner negro sobre blanco prácticas que ya se venían haciendo en nuestro país. Es decir, yo no sé si vosotros paseáis mucho por el centro de Madrid o no, pero hace ya mucho tiempo, en esta última legislatura, que la carrera de San Jerónimo está vallada y que muchos días no se puede acceder. Y eso ahora que la ley Mordaza cambia claramente de paradigma, ¿no? O sea, que ya no, la policía ya no sirve para hacer funciones de protección ciudadana, sino para hacer funciones de indagación y prevención delictiva, mucho más que para proteger la seguridad ciudadana, está para hacer actuaciones de prevención del delito, ¿no? Y entonces, pues ahora se prevé que para los casos en que se prevea un posible altercado, se podrá cercar o vallar una zona e impedir el libre tránsito. Bueno, esto ya se viene haciendo, porque es que yo lo he visto en la carrera de San Jerónimo en esta última legislatura, que había pero semanas y semanas que no se podía pasar por ahí. Y dices, pero bueno, ¿y esto en base a qué? ¿Pero en base a qué ustedes cierran la libre circulación y el tránsito, ¿no? Otra de las cosas muy evidentes de la ley Mordaza, por ejemplo, es que viene a legalizar una práctica que era claramente ilegal, que son las redadas racistas, que tampoco sé si las hay en Valdemoro, pero desde luego las habréis visto en infinidad de ocasiones. Desde luego en Madrid, en el metro, hemos estado viendo a la Policía Nacional parar, hacer controles a las personas, pidiéndoles la documentación, basándose exclusivamente en el perfil étnico, o sea, en el color de la piel, en los rasgos de raza, y esa práctica es absolutamente ilegal, pero con la nueva regulación de la ley Mordaza, eso se viene a legalizar, porque se permite a la policía pedir la documentación de forma indiscriminada, sin basarse en ningún motivo, y además haciendo una distinción, una discriminación entre las personas españolas y los extranjeros, ¿no? Porque a las personas extranjeras, la policía las puede retener la documentación. No solo los extranjeros, perdón, porque mi hijo vive en Torrevieja y también le pararon y le pidieron el DNI, también. Y resulta que no lo tenía y tuvo que ir a casa. Y es español. Lo único que como es muy moreno, pues eso. Así que te digo que no tan solo, también los españoles. ¿Existe alguna ley en Europa, en el mundo occidental, existe alguna ley similar a esta? No, o sea, por ejemplo, no Somos Delito, lo que estábamos ahora trabajando precisamente es que como no vemos salida pues no confiarlo todo en el cambio político, porque bueno, esperemos que ya sea así, pero había que seguir luchando, había que seguir trabajando. Y en ambos casos nuestra idea era que, como por supuesto no confiamos en el Tribunal Constitucional, que ya se ha demostrado ser un instrumento del poder, es un tribunal claramente político, que además vamos a tener un problema, o sea, incluso aunque podemos ganar las elecciones, incluso aunque hubiera un gobierno del cambio, incluso aunque hubiera una mayoría en el Congreso de los Diputados que se cargara todo esto, nos queda un Tribunal Constitucional terriblemente conservador. Sí, pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Existen con estas leyes que nos habéis enseñado similares? Eso iba, perdón. Como nosotros creemos que no, o sea que esto supera completamente los estándares del derecho europeo, lo que estábamos viendo precisamente es la posibilidad, porque no tenemos ninguna confianza en el Tribunal Constitucional, de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es el de Estrasburgo, es un tribunal de justicia que está ahí para vigilar que todas las leyes de los países cumplen con los principios del derecho europeo. Y nosotros creemos que estas dos leyes no cumplen con la Carta Europea de Derechos Humanos, ni con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni con las leyes europeas. Y que si el Tribunal de Justicia lo ve así, las va a tumbar. Entonces, bueno, nuestra idea era seguir por ese camino, ahí vamos, como tenemos pocos medios y pocos recursos, pues la cosa va lenta, pero no, o sea, yo creo que no hay
no hay precedentes en Europa de una ley tan restrictiva como esta. Sí, corregirme si me equivoco, pero yo creo que un poco la ley Mordaza, cuando se comenzó con la crisis, hubo una reforma en donde, por ejemplo, el Estado que tenía miedo, tanto el PSOE como el PP, era porque el pueblo se le levantara y le saliera a las calles y demás. Y entonces sacó una ley donde, a día de hoy, no sé si hay 300 sindicalistas con penas de hasta 8, de 10 años, ahí están los compañeros de Getafe de Airbus, están los mineros, hay gente de los astilleros, hasta 300 personas. Con el silencio de aquella ley, que creo que fue en el 2010 o 2009 cuando la sacaron, y claro, como ha habido distintas huelgas generales y ha habido distintos procesos, ese silencio que hemos tenido en la propia sociedad con esas inculpaciones, se han visto fuerte, digamos, el Estado y ha dicho, pues ya como la sociedad se ha reinventado, otros nuevos sistemas de movilizaciones, como puede ser los scratches y demás, lo que hay que hacer, que si con los sindicalistas no dijo a nadie nada, pues ahora con los de la PAC, con la gente que ayuda a los desahucios, los nuevos sistemas de reivindicación, pues vamos a sacar esta ley Mordaza y aquí ya no se va a venir nervios. Entonces, fijaos los procesos que también va siguiendo la sociedad, que si nos callamos con un principio, luego acaban quitándonos el derecho entero. Empiezas dando la uña y al final te acaban cogiendo el brazo entero. ¿Y no crees que cuando se aprieta demasiado te puede explotar en las manos? Y efectivamente, como el caso que has mencionado, los 8 de Bush, que piden 8 años de cárcel para cada uno, tiene su historia. Desgraciadamente no solamente ellos, hay más casos. Si esto va más, claro, obviamente pues les explota en las manos, que sea el partido que sea el que lo siga perdurando. Porque claro, efectivamente cuando parece que bueno, ha sucedido ahí, no sé lo que ha sucedido, me lo cuentan en Telemadrid, con lo cual, pues bueno, vete a saber, pues bueno, es un poco así, pero cuando eso se empieza a generalizar un poquito más y ya le toca a tu cuñado, a tu primo y a tu vecino, ya la cosa es distinta. Entonces, cuando efectivamente te condenan absolutamente... Lo que pasa es que cuando te condenan absolutamente por todo, es ya de perdidos al río. Ya te da lo mismo. Porque o eres un chico muy servil y ya no levantas cabeza absolutamente para nada, o a nada que protestes, te cae. Entonces, como te va a caer igual, pues ya chico, yo creo que puede ser en no sé qué plazo de tiempo puede volverse en contra. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que tenemos que mirar la historia atrás y pensar el Reino Unido que recibió Thatcher, el que dejó Thatcher y el que ha dejado Thatcher en toda Europa. O sea, Thatcher se cargó el sindicalismo, se cargó a la clase obrera directamente, pero lo malo no es que se acabó allí. O sea, 20 años después, la Inglaterra actual, pues, bueno, si hay alguien más cordero y más borrego que un inglés de a pie, felicita al guardia cuando le pone una multa de tráfico porque está cumpliendo con su obligación, y esto lo digo porque lo estoy viviendo recientemente. Entonces, pero vamos, si tenemos alguna duda, pues la heredera europea se llama la señora Merkel, no le iba a llamar por otro nombre, se llama la señora Merkel, pero vamos, si seguís teniendo dudas, pues mirar a Francia, quiero decir lo que está haciendo Francia en las últimas semanas, eso que estabais diciendo, que no hay leyes, o de que no hay leyes lo decís vosotros. O sea, Francia se ha cargado todas las leyes en media hora en el Parlamento el jueves de la semana pasada. Se cargó la Constitución de la Quinta República y un estado de excepción que estaba prohibido por ley en Francia, pues de momento lo tienen 15 días, o sea, perdón, 3 meses. Pero algo que a mí me parece anecdótico, pero que lo comento, todo el derecho europeo está prohibido la detención nocturna, pues en Francia, sin cambiar la ley, el sábado por la mañana empezaron con la detención nocturna y no sabemos qué ha pasado en esa casa de 3 pisos, porque se nos cuenta que fue un terrorista que explotó, pero ¿quién garantiza que no fue una bomba de la policía? Porque nadie lo sabe. Y alguien que está actuando como está actuando, difícilmente uno le puede... Entonces, cuidado, porque el problema es mucho más grave. El problema no es... Y el problema me parece que no tiene solución. Y creo que no tiene solución por una razón.
¿Por qué? Han conseguido, la señora Thatcher consiguió transmitir la falta de solidaridad. Vivimos en una sociedad, estamos aquí también, en que sálvese quien pueda, y yo, ¿para qué voy a ir a la huelga? Que lo mismo me echa. Y si le ha pasado esto, algo habrá hecho. Quiero decir, se ha perdido la solidaridad que en este país fue tan efectiva en los años 60, 70 y hasta mediados de los 80. Mediados de los 80, con la venta de los sindicatos descaradamente al poder y al capital, pues la historia empezó a desaparecer y ya pasamos a ser de clase obrera, que fueran clase obrera, a clase media, baja, eso sí, baja. No llegábamos ni a clase media, pero nos cambiaron el nombre. Y alguien ya lo dijo en el 19. El problema de la solidaridad existe hasta que tú tienes una propiedad que defender. A partir de ese momento, yo lo hago con los frigoríficos. Cuando empezamos a comprar los primeros frigoríficos y a pagar letras, los planteamientos de la huelga, la solidaridad con el vecino, empezaron a desaparecer. Entonces, por eso creo que soy pesimista en ese asunto, porque es muy difícil volver. Vamos, espero que se vuelva, pero dentro de 2 generaciones. No creo que sea una cuestión de que mañana cambie el gobierno y a mí me vayan a convertir en solidario. Hombre, a ti sí, porque seguro que ya lo eres. O sea, y no te lo va a cambiar el gobierno. O sea, bueno, si estás hablando así, será porque algo... Tengo el defecto claro, de hablar en pero primera sí, persona. no, y es verdad. Pero hombre, yo creo que precisamente en este momento, esta sí que, bueno, es una opinión personal, pero yo creo que ahora mismo sí queda un poco de motivo para la esperanza. Yo creo que si habláramos así, no estaríamos aquí esta tarde, no estaríamos con las... A los 8 que están con la pena, porque no es que ya... Pero que nos ha pasado... No, nadie se ha movido, bueno, siempre es verdad que se podría esperar más, pero es que yo creo que ha pasado también... Coca-Cola... A mí me parece que en esta legislatura sí se ha... Desde el 15M, es verdad que después del 15M tuvimos un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, pero algo cambió y el 15M nos ha dado de los movimientos sociales más potentes que después han generado en esta posibilidad de cambio real que estamos viviendo desde el pasado mes de mayo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que las cosas van más despacio de lo que nos gustaría, pero yo creo que decir que en este momento no hay esperanza, yo no estoy de acuerdo contigo plenamente, o sea, sí creo que las cosas van despacio, y es verdad que tenemos, claro, bueno, pues yo lo veo desde otro punto de vista y además creo que es lógico que lo vea así, porque yo lo estoy viviendo en primera persona, a mí misma me ha pasado algo con lo que yo no contaba hace un año, ¿no? Y creo que es verdad, hay algo en lo que sí tienes razón, claro, nosotros lo comparábamos con las leyes permanentes, pero hay un factor que yo no estaba teniendo en cuenta efectivamente y que juega en este momento una baza fatal y que yo creo que tenemos que, ahí es un discurso difícil, porque claro, el enemigo es potente y en el momento en que se tiene un discurso un poco alternativo en relación con cómo debe combatirse o confrontarse o una manera diferente de estar contra el terrorismo, enseguida se hace un discurso absolutamente abominable, asqueroso y horrible, como de atacar, que es que tú apoyas el terrorismo, cosa que no puede ser más incierta, ¿no? Pero es que el nombre de combatir el terrorismo es la excusa perfecta, pero esto es que pasa desde hace muchísimo tiempo ya, o sea, no es una cosa reciente. El nombre de poder combatir el terrorismo es la excusa perfecta para acabar con derechos y libertades, eso por supuesto, pero eso es una historia muy vieja ya. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar muy atentos para que no nos cuelen goles como el de Francia o como el que está pasando en Bruselas estos días, ¿no? Usted parece que hay un terrorista suelto y la ciudad en estado de sitio. Eso es inaceptable. A mí me parece que es pésimo, que alguien está haciendo el ridículo es el gobierno belga. Claro. Pues volvemos a lo mismo, como el pueblo belga tolera que le estén tomando el pelo, porque es que esto es una tomada de pelo, porque obviamente no saben dónde coño van, ni van a buscar nada, van a dar por culo a la gente para que se parezca que estamos haciendo algo. Porque puede haber que Europa, concretamente Francia, les haya acusado públicamente de ineficaces y de torpe. Claro, tampoco se entiende que todos,
al margen de que fueran de origen francés, venían de Bélgica y que allí ni sabían que estaban. Bueno, pero eso es lo que se ha utilizado Es siempre. lo que se utiliza. Y yo creo que Mirar para otro lado. hay que estar vigilantes es en que eso no se transforme en reformas legales permanentes como la que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos un pacto contra el terrorismo que ya es una ley permanente, no es una ley de excepción de 3 meses y que tiene estas cosas que yo os cuento, que lo que son es definiciones de terrorismo que se parecen mucho más a la condena de acciones solidarias que de terrorismo yihadista. Y con frases para la historia como la del ministro del Interior de ojo con los refugiados que se nos cuelan los sirios, o como la que he escuchado yo esta mañana en la Asamblea de Madrid, por la que la presidenta de la Asamblea de Madrid ha decidido que va a endurecer los criterios de acceso del público a la Asamblea de Madrid para poder asistir a reuniones con diputados, para poder asistir al Pleno, porque las 2 únicas cédulas yihadistas que se han encontrado en nuestra ciudad las encontraron en Vallecas, cuando los atentados del 11M, que dice, bueno, es que no nos ha dado ahí un ataque de risa a todos, porque dice, bueno, entonces claro, es que esas son las cosas que dices, no aproveches que el Pisuerga pase por Valladolid para restringir más los derechos, que es lo que tú estabas deseando, encontrarte la excusa para restringir derechos y libertades. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que estar muy atentos y muy combatientes, ¿no? Que una cosa es, por supuesto, la condena y el pensar entre todos de qué manera hay que acabar con esto. Y otra cosa es, hombre, comulgar con ruedas de molino, ¿no? Con relación con lo que decías antes de pedir la documentación a los extranjeros, un segundo, Fernando, hay una reforma cuanto a los extranjeros, que todos los extranjeros que cometan delitos de entre 1 a 5 años, como norma general, será la expulsión del territorio. O sea, gente que tenga residencia legal se la puede expulsar del territorio. Luego ya vendrán las excepciones, que habrá que lucharlo por tema de arraigo, las familias y demás. Luego también hay una parte que pueden cumplir 2/3 de la condena en España y el resto y se les puede expulsar. O sea que los extranjeros ahora mismo también con la reforma del código lo tienen bastante complicado, porque residentes legales que se les pueda expulsar, delitos de 1 a 5 años, hay una gama súper amplia. Y para ciudadanos de la Unión también hablo. Hay una diferencia, yo creo, muy importante entre los cambios de leyes que ha habido en Bélgica o en general en Francia y, por ejemplo, lo que nos habéis mostrado aquí. Lo que has dicho tú de si hay una opinión generalizada o hay un clamor general, creo que es la expresión. En Francia y en Bélgica, efectivamente, están aprovechando cualquier disculpa porque, bueno, consideran que tiene un número, lo que aquí llamamos moros, bueno, pues tiene un número que ellos consideran excesivo y se os quitan. Esto no es de ahora, desde hace muchísimos años. Entonces, aunque se informe al 100% de todas las particularidades, si haces un referéndum por aplastante mayoría, iba a salir a favor de expulsarlos. Eso está más claro que el agua. Pero en este caso aquí, de todas las leyes que hay, ya quita parte antiterrorista que puede ponerse un poco así, el resto de las leyes hablan, ya todo el bloque, es que efectivamente, como ha mostrado, no tiene ningún arraigo, no hay nada un detrás, no tiene historia, no tiene nada, es un porque sí. No, yo creo que un porque sí no es. Todos esos cambios legislativos obedecen a un cambio social, al cambio social que has comentado tú, que se produjo con el 15M, en el que la gente se miró a los ojos y dijo, vamos a la calle y vamos a decir qué es lo que nos importa y qué es lo que es importante. Y cuando mucha gente se miró a la cara y nos juntamos muchos alrededor del Congreso, dijeron, ¿esto qué va a pasar aquí? Y a eso obedecen estas leyes, obedecen a cortar la libertad, simple y llanamente, o sea, no tienen otra razón de ser, nada más que esa. Y a penalizar situaciones que Claro. se daban, y es que si tú te lees un artículo, por ejemplo, lo voy a buscar del desorden público, es que es un testamento de artículo, y venga excepciones, y si tal, no sé qué, y si además una no sé casuística cuántas. que Claro, además que es completamente ya ilógico, o sea, que no tiene... La ley Mordaza por regla general viene después de las 2,5 millones de personas que se reunieron cuando el PAN techo y abajo, las marchas de la dignidad.
O sea, viene de aquí. Fuimos capaces de movilizarnos 2,5 millones de personas ahí. Que no podíamos ni salir de... No podíamos salir del patio. Porque estaba petado. O sea, y lo que tú dices, el problema que tiene Bélgica y Francia no es por ejemplo, el que tenemos nosotros. Ellos ya llevan terceras generaciones. Van por una tercera generación que llevan viviendo allí. Aquí nosotros, por culpa de Paquito, estamos teniendo la primera. Están viniendo ahora. Como mucho, vamos a tener los de la segunda, los tenemos con 15 por ahí. Ellos llevan ese arraigo y lo que más eso es que los hacen en guetos. Pues prácticamente están enguetados. Que es donde, cuando tú haces es donde se reúnen, por la general. Bueno, ese tema es distinto a esto, Claro, pero habría pero... mucha tela que cortar ahí con lo que en Alemania, Bélgica, Francia, con los migrantes, es mucha tela la que Claro, cortar, por eso. y eso es guerra aparte. Pero bueno, centrándonos en lo de aquí, efectivamente sí estoy plenamente de acuerdo con vosotros. Cuando he hecho la pregunta, me refiero a no el contra, es decir, son las leyes de gobierno, del que gobierna, contra la gente, pero que no tiene, como decíamos, crímenes detrás de esto, de un clamor. Pues no, pues no. Esto antes no había nada de nada. Manifestaciones, hombre, yo me acuerdo del no a la guerra, que yo creo que han sido las más numerosas en gente, con mucho, en los últimos 40 años, pero con mucho. Solamente recuerdo más el entierro de los Algora de Atocha. Es lo único que recuerdo que haya habido más. Y sin embargo, no hubo nada. No ha habido ninguna ley. Es curioso que efectivamente también es verdad que hay que decir, y yo en parte comparto con mi pesimismo de Javier, y es que efectivamente estamos creando, o se nos ha creado una sociedad de acomodados no de bienestar, sino de acomodados de que se acomodan y no se mueven. En el caso de Airbus, pues en una factoría como Getafe, que habrá unos 7.000 más o menos, somos los 600 de siempre los que vamos a la puerta de la factoría por los 8 de Airbus. A nadie le descuentan un duro por ir a la concentración, ni un duro, porque se aprovecha una parada técnica, bueno, teóricamente una parada técnica. Es decir, no hay miedo a decir, es que me están descontando. No hay nada de nada, y sin embargo la gente no va. O vamos, siempre los mismos, es que ya somos los mismos, y además todos de edad ya más que madurita. Pero hay que cansar, yo creo que con un factor también cansancio, O sea, han sido 4 años de muchas movilizaciones. Yo es que de verdad creo que soy optimista por naturaleza y lo quiero ser. Me parece que siendo esto cierto, yo no sacaría la conclusión de que es que a la gente no le importa o no le interesan estas cosas. O sea, me parece que después, cuando llega la hora de la verdad y de abrir las urnas, estamos viendo que la gente demuestra un cansancio. No todo lo deprisa que nos gustaría, de acuerdo. O sea, a mí también me cuesta aceptar y entender que el Partido Popular siga teniendo tantos millones de votantes. Pero vamos a ver también el vaso medio lleno, de los muchos votos que ha perdido y de cómo la gente está votando opciones de cambio, y que es verdad pues que no todo el mundo tiene la formación militante o política o la constancia para continuar año tras año, mes tras mes, día tras día en movilizaciones, y que bueno, que produce un cansancio, pero que eso no, vamos a no creer que eso significa que a la gente no le importa. Yo quería daros unos datos que me parecen también muy interesantes del Ministerio del Interior, que son una prueba también muy patente de por qué no está justificada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? En los 2 últimos años se han celebrado 87.000 manifestaciones, de las cuales 36.000 han sido comunicadas. Bueno, pues de estas 87.000 manifestaciones que se han celebrado en 2 años, la policía ha intervenido únicamente en el 1% de los casos. Ha habido en 4 años, desde el 15M, 447 personas detenidas en las manifestaciones, denunciadas por delitos de atentado o faltas de atentado contra la autoridad,
defendidas por Legal Sol, por el grupo de abogados del 15M, de los cuales el 100% han sido absueltos. No ha habido ni una sola persona condenada por haber cometido efectivamente estos delitos de atentado contra la autoridad. Y hay 80 demandas por vulneración de derechos fundamentales en manifestaciones por parte de la policía, de las cuales hay 28 resueltas ya con sentencia, ganadas todas ellas, las demás en espera. Con esto quiere decir, se podría sacar una conclusión de estos datos que están en la página web del Ministerio del Interior, de que es que verdaderamente ha habido un problema de desórdenes públicos que justificara el endurecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana y que se hayan impuesto hasta 15 sanciones más que tienen que ver con la vulneración del derecho de manifestación. Es que no está justificado de ninguna de las maneras. O sea, no solamente no es una demanda. O sea, hasta ahora todo eso cuando iba un juez es en su contrario, claro, iba la justificación es en su contrario. Decía adiós. Entonces es a lo que nos han impuesto directamente. Y aquí yo soy solo ¿verdad? Que han tenido mayoría absoluta. No olvidemos que también les apoyaron con Jorge Unión con esa ley. Pero que les hubiera apoyado el PSOE directamente si lo hubieran rechazado. Quiero decir, el poder históricamente, cuando llega el liberalismo a estos niveles, el neoliberalismo realmente es que no pueden dejar de demorar. Es decir, el 15M cambió este país, eso no hay lugar a dudar. Y es verdad que políticamente pues seguramente estamos peor y vamos a seguir peor. Yo no tengo ninguna esperanza, como ya he dicho antes. Pero lo que no hay lugar a dudas es que el mensaje político, incluido el del PP, ha cambiado. Lo que hagan ya será después. Pero el mensaje, el lenguaje político ya no se usa el que se usaba antes del 15M. No hay lugar a dudas que eso ha cambiado. Yo diría que antes ¿Ha cambiado para de verdad o ha cambiado solo en la expresión lingüística? Bueno, pues eso es lo que tendríamos que empezar a exigir que pasara. A mí me da pena que no nos haya dado, porque cuando hablo de las cosas que hemos hecho en la Asamblea de Madrid, el discurso es más optimista. La gente sale mucho más contenta. Esta charla, por eso ya no la quiero. Sí que a mí me queda poco de aquí tiempo. la gente sale, o salimos todos y nos vamos a lo... Dios mío, es un agujero negro. Que repito, por eso dejé no somos que a mí me queda poco tiempo y lo que siento es que no lo voy a ver. Si no fuéramos optimistas, no estaríamos trabajando, que estamos más aquí en este pueblo, que son muy peperos. Y estamos trabajando y trabajando. Ya son menos que están fuera del gobierno. Sí, pero son de ciudadanos. He oído mucho hablar de robar la libertad, del Código Penal, eso desde un punto de vista legislativo. Pero yo creo que el principal problema que tenemos es la independencia del Poder Judicial. Y de eso oigo poquísimo. O sea, yo es que de verdad, ¿tiene sentido un Ministerio de Justicia? ¿Tiene sentido un Ministro de Justicia? ¿Tiene sentido que el Fiscal General del Estado sea elegido políticamente? ¿Tiene sentido, tú has dicho, que el Tribunal Constitucional sea político? Es decir, se habla mucho de derogar leyes, cambiar leyes, pero la raíz del problema, que es la independencia del Poder Judicial, eso parece como que de puntillas, cuidaditos, no vamos a tocarlo mucho. ¿Por qué? Porque no interesa a nadie. Vaya melón que abres tú ahora aquí. Es que, ya te digo, yo os escucho, doy mordaza y tal, pero yo lo que quiero es que alguien me venga y me diga, señores, yo voy a hacer que el Fiscal General del Estado sea elegido por votación directa, que sea un tío que se debe a sus votantes y no al que le ha puesto en el cargo. Quiero que alguien me venga diciéndome esa propuesta, y es que eso no lo he oído nunca, ni hemos... Pues mira, eso en el programa, que creo que todavía no se ha publicado, pero debe estar a punto. El programa sí está. ¿Ya está publicado? ¿Sí? Anoche. Ah, anoche. Lo pusieron. Anoche. No me la digo. Sí, cuando yo lo he estado buscando y no lo encontraba... Ya está. Bueno, pues puedes leer el programa ya en la página web y verás que precisamente Podemos sí tiene medidas en relación con eso, bueno, concretamente más con el Consejo General del Poder Judicial, que la propuesta de Podemos es que se va a elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por votación, por sufragio directo por parte de la ciudadanía, y la creación de un órgano que organice ese proceso electoral y que haya una elección directa, y propone la modificación del sistema de elección del Fiscal General del Estado, aunque tengo que decir que no explica a cuál.
Yo no sabía muy bien, porque yo no he participado en la elaboración del programa estatal en materia de justicia porque no pude, y es verdad que yo no sabía si después de este programa venía uno más de desarrollo, porque está hecho de manera un poco esquemática, al menos la parte de justicia me lo ha parecido. Sí tiene una sugerencia de modificar el sistema, evidentemente, pero... Te digo, la gente está cansada de que, bueno, ahora viene el gobierno, va a cambiar las leyes, pero la raíz del problema es que sabes que vas a ir y depende de los jueces de tope, se va a juzgar de una manera, se va a juzgar de otra, porque con la independencia tiene que ver igual la ley que haya. El problema es del Poder Judicial que no es independiente. Entonces, claro, si la idea que se vende, la idea que vende Podemos, la idea que vendemos es, señores, nosotros de acuerdo, la ley Mordaza hay que acabar con ella, el Código Penal hay que cambiarlo, pero lo que queremos es cambiar la raíz del problema, que es asegurar la independencia del Poder Judicial. Y supongo que esa es la idea que hay que vender, Pero absolutamente de acuerdo, y además Podemos lo va a hacer, pero yo creo que los dos problemas son independientes y son necesarios los dos. O sea, es necesario un Poder Judicial independiente, por supuesto que sí, pero un Poder Judicial independiente que se encuentra esta ley, por muy independiente que sea, es que el juez tiene que aplicar la ley, no puede prevaricar. Entonces, claro, hace falta un juez independiente que tenga una buena ley que aplicar. Entonces, los dos problemas hay que abordarlos con la misma urgencia y necesidad, ¿no? Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo. Yo y Podemos, o sea, que ya te digo que tiene medidas que me parece que son buenas y muy concreta la del Consejo, la del fiscal. Ya te digo que a lo mejor que no he sabido yo leerlo bien, no lo sé, me ha parecido que estaba ahí menos concreta, ¿no? Cuál es el modelo exacto que se propone de cómo elegir, pero desde luego sí está la posibilidad de cambiarlo. Claro que el otro día estábamos en un debate sobre justicia y me planteó una persona desde el público con muy mala leche una pregunta que dice, vale, está muy bien este modelo que propone Podemos de modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿qué pasa si Podemos no tiene mayoría suficiente para cambiarlo y llega de pronto dentro de unos meses y hay una vacante en el Consejo y hay que repartirla, hay que entrar en el juego de reparto de sillones? ¿Podemos va a entrar o no va a entrar? Vaya pregunta. Perdona, la segunda de Ciudadanos, que por mentir en el currículum, ¿a esa no se le aplica la ley Mordaza? Debería. Pero me temo que no tiene mucho que ver. Sí, sí que puede, relativamente. Desde luego, en el pacto de investidura de Cristina Cifuentes, como presidenta, que sabéis que firmaron un pacto con Ciudadanos aprobando una serie de medidas que el gobierno de Cifuentes tenía que cumplir para que Ciudadanos mantuviera el apoyo. Y uno de ellos está la prohibición de mentir en el currículum. Pero, sin embargo, ya llevamos dos, uno más grande, más gordo, del Partido Popular, y otro menos de Ciudadanos, y de momento no se anuncian dimisiones. De todas formas, perdona, eso que has mencionado de la elección, lo que cree el compañero de la elección del Tribunal Supremo y tal... De los miembros del Consejo General. Exactamente. ¿Eso hay alguna propuesta de Podemos en ese punto? Sí, el Consejo General del Poder Judicial, la propuesta de Podemos es que en lugar de elegir los partidos políticos, que ahora mismo lo que hay es un trasvase de intereses entre el Poder Político y el Poder Judicial, que se hace en un juego de cambio de cromos, ¿no? Yo te pongo a este, tú me quitas al otro. Entonces, son los propios políticos los que hacen este intercambio de cromos, eligiendo los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Habréis visto a lo mejor una imagen muy significativa que hay de sillones azules, sillones rojos, sillones de Izquierda Unida, no sé de qué color los hacían, pero que es un órgano claramente político que a su vez es después quien designa a los altos cargos de la judicatura. Entonces, el modelo que propone Podemos es que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los ciudadanos, por sufragio directo. ¿No crees que eso puede derivar, como hemos visto en muchas películas, y desgraciadamente es así, de en plan populachero? De decir, condeno más, porque es que eso, como en los periódicos ahora está de moda, el tema tal o cual, pues refuerzo más o refuerzo menos, claro, simplemente porque está de moda y quiero ir trepando. Es que los riesgos de la democracia, claro, o sea, pues bueno, pues que eso... Lo que hay que hacer simultáneamente con eso, claro, las sociedades tenemos que intentar que avancen desde muchos puntos de vista, al mismo tiempo que creamos instituciones más democráticas y en los que la ciudadanía puede participar. O sea, la Constitución dice la justicia emana del pueblo.
Entonces, es que el pueblo tiene que tener una participación directa en la administración, en la impartición de justicia. Esta sería una de las maneras. Al mismo tiempo que hacemos eso, hay que invertir en educación ciudadana para que la gente comprenda que el tratamiento de los delitos no se cura, sobre todo por el tipo de delitos que tenemos en nuestro país, que de verdad que son delitos de muy poca monta y que eso no se trata con penas más duras, sino como políticas sociales. Pues sí, pero hay que trabajar, claro, es que la justicia, es que los problemas de la sociedad, yo soy abogada y soy penalista y esto parece como que es tirar contra las piedras del tejado de una, pero yo siempre he sido poco partidaria, o sea, yo creo que de los tribunales y de los juzgados hay que huir lo más posible, es que los problemas de la sociedad se resuelven muy poco en los juzgados y mucho más con políticas sociales, pero todas, también la violencia machista. Es necesaria que haya una condena, es necesaria que haya una ley de violencia de género, hay que condenar a los violentos machistas, pero ese problema se combate sobre todo con políticas sociales y educativas, claro. Entonces, bueno, Perdona, una pregunta un poco al margen. Hoy he leído la noticia de la falsedad en el currículum del partido de Ciudadanos. A mí me parece que ese señor, como yo lo entiendo, no ha mentido. Ese señor es abogado. El colegio de abogados no es quien para dar un título. El título se lo va a dar el Ministerio de Educación cuando se lo diera. Otra cosa que el señor haya contado que era penalista, esa es otra historia que desconozco. Pero es que la noticia, y además el colegio de abogados cogiendo partido y diciendo que el artículo 53 define, no, usted no tiene para definir nada. Un abogado es abogado porque sacó el título. No, tú sacas tu título de licenciado en Derecho, Vale. no de abogado. Para ser abogado tienes que colegiarte en el colegio de abogados, tienes que tener tu mutualidad de la abogacía con tu seguro de responsabilidad civil, pagar todos los mesecitos, y el colegio cada 3 mesecitos para poder ejercer y ahora hacer tu máster de práctica jurídica. Ese señor está dado de alta en el colegio de abogados sin ejercicio. No ejerciendo. No, pero joder. Pero vamos a ver. ¿Cómo me la quedo noticia mal? que yo he leído, Aclara a menudo, o sea, no no he entiendo. podido cometer un delito de intrusismo. A mí eso me parece una barbaridad. Luego, Pampín, se comete intrusismo un señor que hubiera acabado el colegio y se hubiera montado ahí un despacho de abogados sin serlo. Efectivamente, lo que te acredita es la capacitación técnica, son tus estudios. O sea, que por supuesto, a mí eso no me parece intrusismo. Porque colegiarte como ejerciente, lo único que consiste es en pagar. O sea, tú no adquieres ninguna capacitación por estar colegiado. Lo que te hace el colegio, o sea, estar colegiado en activo, en ejercicio, es poder litigar ante los tribunales. Si no eres ejerciente, no puedes litigar. Entonces, lo que este señor, César Zafra, ha hecho es hacer sus estudios de Derecho y trabajar como asesor. Yo conozco a mucha gente que trabaja como asesora y no está colegiada como ejerciente. Tengo muchas compañeras de carrera que trabajan en empresas o en bancos y hacen asesoramiento jurídico y no están colegiadas. Y yo conozco también a mucha gente y a algunos miembros del Partido Popular con los que comparto ahora asamblea y mesa, que se llaman a sí mismos abogados y que no han sido abogados en su vida y que lo que son ahora es que son licenciados en Derecho y que además son funcionarios públicos y ahora diputados. Pero es que yo creo que es bastante corriente que la gente que estudia Derecho se llame abogada. Pero que yo no le presumo a César Zafra una mala fe. O sea, yo no pienso que él haya mentido deliberadamente diciendo soy abogado sin serlo, porque es un señor que es licenciado en Derecho y que ha trabajado en asesoramiento jurídico. O sea, no hay un intrusismo y no hay una mala fe. Que sea adornártelo un poquito, pero es que creo que no tiene ni la más mínima importancia. Yo soy médico y todos los médicos, por definición, somos doctores. Exactamente. Es que es lo y mismo. nadie me puede llamar a mí intruso porque en mi receta ponga doctor. Porque no tienes. Porque además está aceptado por la ley ya ese hecho. Es decir, pero más, por supuesto, para ejercer la medicina, sí que tiene que estar colegiado para ejercer la medicina privada. No. Es que para la pública no hace falta estar colegiado. De hecho, hay un litigio largo que por fin las enfermeras hace unos años que ganaron y son los hospitales quienes pagan la colegiación de las enfermeras. Pero para poder ejercer como abogado tienes que estar colegiado. Pero supuestamente... Como ejerciente. Una cosa es que Claro, hayas sido abogado ejerciente y ahora estés como no sí, ejerciente. porque la abogacía pública no existe. No, claro, para asesorar. La abogacía pública...
Claro, la abogacía pública no existe, excepto, cuidado, en el turno de oficio. Probablemente el turno de oficio podría hacerlo. Sí, eso es lo más parecido a la abogacía pública. Que supuestamente lo que dicen es que se ha saltado el artículo 403 del Código Penal, supuestamente, que señala penas de 6 meses a 2 años de cárcel por los delitos de intrusismo profesional, con los agravantes en los que podría haber incluido. Ya hemos dicho que no nos parece intrusivo. Que se lo quieren cargar, vamos. Que le molesta. Son muy viejas. La cuestión es que no viene de un... Esto no sabemos de dónde viene la filtración ni las intenciones de... Porque vamos, que esto claramente es una vendetta política, se vendrá de donde venga, de su partido, del Partido Popular, de todo a saber, pero que no tiene fundamento ninguno, vamos. Aunque no sea el tema ahora, pero algún día sí que habrá que abrir el melón de los colegios, ya que lo habéis mencionado. Los colegios profesionales. Sí, normalmente es una mafia que no hay por dónde meterlo más. Sí, pero si eso no lo Normalmente va a eso es discutir. una cueva que ríete tú del caso Púnica. Eso es de Hay buen debate ahí con eso es de la decana, Ursulinas, con a lo de los colegios profesionales. Y efectivamente lo que han dicho por aquí no sé quién, pues efectivamente, tú no eres ni mejor ni por ahora abogado por estarte colegiado, sino simplemente que has pagado. Punto. Punto. Porque en ingenieros pasa exactamente igual. Tú no puedes ejercer por libre si no estás colegiado. Y eso te hace mejor ingeniero. No. Es más, no se te responsabilizan de nada. De nada en absoluto. Te ponen un sello donde te dicen, si haces un proyecto, donde te dicen que primero cobran ellos, igual que los arquitectos. Primero cobran ellos y luego pagan al arquitecto. Ellos se quedan con una pasta que no se sabe, nadie sabe por qué demonios tienen que cobrar ese dinero, por arte de magia, no se sabe por qué demonios tienen que llevarse ese dinero. Y además no es decir, bueno, es que supervisa el proyecto y efectivamente tiene estos, yo miro que los sistemas de seguridad los has cumplido. No, te dicen que han supervisado de que has cumplido los trámites administrativos es pasar por ellos nada más, eso es tu administración que cumples. Y que, bueno, pues que efectivamente tienes los abogados que es lo que pagas por responsabilidad civil, pero que lo pagas tú independiente del colegio, El colegio no te responde de nada, y ya está. El tema abogado yo me imagino que será 3/4 de lo mismo, donde además se autorreparten los puestos, en fin, normalmente suelen ser mafias de miedo.